Ya, buenos días a todos los estudiantes, ¿cierto? Y asistentes al curso de Podología Clínica. Hoy vamos haciendo un poquito la continuación de las principales patologías de tobillo y pie. Hoy nos vamos a ir a la zona del retropié, ¿ya? Entonces la semana pasada estuvimos viendo la zona del antepié. Bueno, ahora vamos a ver la zona del retropié. Ya son muy poquitas enfermedades las que vamos a ver, pero son bastante frecuentes, ¿ya? Así que esta clase va a ser muy cortita, pero idealmente que vayan complementando, ¿cierto? Estas clases con el estudio, ¿cierto? De las otras clases también, para que vayamos ahí viendo entre todos, ¿cierto? Haciendo como un banco de todas las patologías que pudiésemos llegar a ver, ¿cierto? En el pie en general, ¿ya? Entonces vamos a avanzar, ¿cierto? Como les decía, esto va a ser una clase bastante cortita, en donde vamos a dividir la clase, ¿cierto?, asociada al retropié o a la zona del talón, en tres, ¿cierto?, principales enfermedades, en donde vamos a ver el espolón calcáneo, una enfermedad hiperconocida, la fascitis plantar, otra enfermedad hiperconocida, y la enfermedad de Sever, que no es tan conocida, pero es muy importante saberla, ¿ya? El espolón calcáneo, ¿cierto? Es un crecimiento del hueso del talón en forma triangular o de lanza, ¿ya? Es como una punta de flecha, ¿cierto? Que crece ahí en el calcáneo. Se produce cuando la fascia plantar, un tejido elástico que une la zona del talón con la zona por debajo de los dedos del pie, ¿cierto? Está sometida a excesiva tracción y sobrecarga. ¿Qué va a producir esta excesiva tracción y sobrecarga? Va a producir micro roturas en la inserción, ¿ya? Y esta parte, ¿cierto? En la inserción se va a empezar a calcificar, se empieza a llenar de huesitos, ¿cierto? Empieza formándose una especie de hueso, lo que va a provocar un dolor muy agudo en el talón. Es como si literalmente fueran unos pinchazos o unas agujas que están ahí en el talón. Deme un momentito, vuelvo al tiro. Disculpen por la interrupción, ahora sí. Entonces, ¿cierto? ¿Cuál es el espolón calcáneo? Es el que estamos viendo justamente ahí. Si nosotros conocemos la anatomía normal del hueso calcáneo, vamos a ver que ese cachito que está sobresaliendo ahí no corresponde, ¿ya? ¿Y qué pasó ahí? La fascia plantar, perdón, que se la voy a empezar a dibujar, ¿cierto? De manera bien simple. La fascia plantar que va insertada, ¿cierto? En esta zona, empieza a tener mucha carga, mucha presión, mucho trabajo, y el huesito de acá donde va insertada la fascia plantar, que es el calcáneo, empieza a osificarse, se empieza a osificar, se empieza a osificar y genera finalmente, ¿cierto?, ese espolón, ¿cierto?, esa punta de lanza que es muy, muy, muy dolorosa, ¿ya? Es una radiografía real, ¿cierto? El síntoma principal, ¿cierto?, del espolón calcáneo va a ser el dolor en la parte interna del talón, pero los pinchazos también pueden llegar a aparecer en cualquier zona de la planta del pie, ¿ya? Pueden aparecer en la zona interna, en la zona externa, en la zona del antepié, todo lo que donde llegue la fascia plantar puede aparecer, ¿ya? No obstante, cabe matizar que la aparición del espolón calcáneo no produce un dolor en sí misma, si lo que provoca la irritación de los tejidos es más que nada la tracción, ¿ya? Es estas cargas que se están llevando, ¿cierto? Y más que nada es que en esa zona donde se está produciendo el espolón, donde salió el espolón, hay tejido, y ese tejido empieza a dolerse, ¿cierto? Empieza a generar irritación, empieza a generar roce, y finalmente eso es lo que nos duele, ¿ya? La interacción de los diferentes tejidos con el espolón, ¿ya? Y el dolor, ¿cierto?, va a incrementar sobre todo cuando nos levantamos por la mañana, ¿cierto? Nos ponemos de pie tras estar sentado durante mucho tiempo o al realizar actividades como caminar o correr. ¿Ya? El espolón calcáneo es muy, muy, muy común. Generalmente se va a dar en esa zona del talón, ¿cierto? Y siempre es como una aguja que está molestando ahí, se siente, no puedo decir que se siente lo mismo que una piedrita, pero sí es un dolor bastante característico. Ya puede aparecer, ¿cierto? En la mañana, al realizar actividades físicas y así, ¿ya? Entonces, ¿qué es el espolón calcáneo? Acá hay una ficha bastante bueno que me gusta mucho, de una página Podoactiva, si que pueden revisarla, ¿cierto? Apañan, es una página con mucha información muy buena. Entonces, que nos está explicando un poquito el espolón calcáneo, que nos explica en tres ciertos segmentos qué es lo que es. Entonces, el crecimiento del hueso en talón en forma triangular o de lanza,
que se produce cuando la fascia plantar está sometida a excesiva tracción y sobrecarga, generando micro rotura en su inserción, ¿ya? Y el síntoma principal va a ser el dolor agudo en el talón, como si fueran pinchazos. Las causas más comunes, ojo acá, sufrir de pie cao o pie valgo, obesidad y sobrepeso, importantísimo, ¿ya? Entonces, estas excesivas tracciones y sobrecarga en la fascia plantar se pueden dar por una obesidad y un sobrepeso. Ya practicar deporte en superficies duras con un calzado inadecuado, ya por ejemplo, estas canchas de baby fútbol, y si las practicamos con un calzado inadecuado, es muy probable que vayamos generando esta tracción excesiva y esta sobrecarga excesiva en la fascia plantar, lo que nos va a derivar finalmente en un espolón calcáneo. Un calzado inadecuado, ¿cierto? Enfermedades reumáticas y una laxitud ligamentosa también puede estar ahí provocando este espolón calcáneo. Vamos a dividir, ¿cierto?, esta enfermedad como en 3 fases, ¿cierto? Vamos a ver una fase 1 donde el dolor va a ser agudo, donde se puede generar una medicación antiinflamatoria, ¿cierto?, con diferentes tratamientos de fisioterapia. Generalmente se ocupan medios físicos como son la termoterapia o la crioterapia, que es aplicar calor y frío. Después la fase 2 en donde ya vamos a hacer la valoración y el tratamiento, donde vamos a hacer un estudio biomecánico de la pisada, ¿cierto? Eso les tiene que sonar bastante a ustedes. Vamos a ver si es que podemos ocupar plantillas para destensar la fascia plantar, y ahí estamos, como vimos la clase pasada, ¿cierto? Las plantillas son personalizadas, no una plantilla estándar para todos. Después va a haber la láser terapia, que es una terapia ya un poquito más avanzada, que es para reducir la inflamación en el caso de que esta, de que esta estuviera. Y por último, ¿cierto? Vendría siendo la cirugía en el caso más severo, ya donde intentó, ¿cierto?, el tratamiento conservador con la terapia, no hubo caso, no mejoró, y la cirugía ya vendría siendo el último remedial. ¿Ya? Y la fase 3, ¿cierto? En donde la recomendación principal es adquirir nuevos hábitos, hacer ejercicio, estiramiento y un uso del calzado correcto, ¿ya? El cambio del estilo de vida también, si es que obeso o sobrepeso, tratar de atacar la problemática por ahí. ¿Ya? Entonces eso, ¿cierto? A grandes rasgos del espolón calcáneo. Cabe destacar que la mayoría de la literatura actualmente considera que el espolón calcáneo es una causa muy frecuente de dolor en el talón, y el espolón en sí mismo no se considera parte de la anatomía normal del hueso. Por ello, está asociado en el 80% de los casos a la fascitis plantar. Y ustedes deben estar preguntándose, ¿qué es la fascitis plantar? Vamos a pasar a verla al tiro. La fascitis plantar es una afección inflamatoria que ocurre en la fascia, en la fascia plantar, ¿cierto? En la fascia plantar, ahí en la planta del pie, que es una banda del tejido que se extiende a lo largo de la parte inferior del pie. Ya no está, obviamente, en el retropié, ¿cierto?, como la enfermedad que estamos viendo ahora, pero como estábamos ahí muy cerquita, aprovechamos de abarcarla al tiro. Ya la fascia plantar va a funcionar como una banda de goma, forma el arco del pie y conecta el talón con los dedos de los pies. Si la banda es corta, vamos a tener un arco alto, pero si la banda es larga, vamos a tener un arco bajo o plano, ¿ya? Y tiene que ver exactamente con los pies cabo y pie plano, ¿ya? Una almohadilla de grasa va a cubrir el tejido y va a ayudar a los talones a absorber los impactos que soportan sus pies. El daño de la fascia plantar puede causar inflamación y dolor en el talón. Entonces, cierto, acá estamos viendo un dibujo bastante esquemático de más o menos lo que presenta, ¿cierto?, la fascia plantar. Todo lo que viene en color blanquito, ¿cierto?, vendría siendo la fascia plantar, ¿ya? Es una estructura de hartas fibras, ¿cierto?, que nos va a servir tanto para la amortiguación, ¿cierto?, para mantener el arco plantar equilibrado, ¿ya? Y también es una de las zonas que se accidentan bastante por el uso del calzado, ¿ya? Entonces el dolor y la hinchazón son los principales síntomas de la fascitis plantar. El dolor puede empeorar por la mañana o cuando se ejerce presión sobre el talón. Puede ser leve o agudo dependiendo de la hora y el día de lo que esté haciendo. Y acá otra cosa importante que también va a aparecer, ¿cierto?, con la actividad física en el caso de que eh, tenga una historia de fascitis plantar, va a dejar la actividad física, va a pasar, ¿cierto? Y va a volver a hacer actividad física y va a volver a aparecer. Ya es muy clásico. A medida que se envejece, ¿cierto?, la fascia plantar se va volviendo menos parecida a una banda de goma y más parecida a una cuerda seca, ya que no se está estirando tan bien. Entonces, y la almohadilla de grasa en el talón también se va a volver un poquito más delgada y no va a poder absorber tanto impacto, ¿ya? Los impactos adicionales, ¿cierto?, pueden dañar a la fascia plantar y hacer que ésta se inflame, se rompa, se contusione, ¿cierto?, y duela.
La mayoría de las personas también tienen dolor en cierto grado, pero es más que nada por un asunto netamente mecánico y de impacto, ya cuando esta inflamación, cuando este dolor ya empieza a ser un poquito más recurrente y va acompañado de una inflamación, podríamos hablar de fascitis plantar. Entonces el impacto repetido en el talón sin un calzado adecuado, tanto como correr, caminar, eh, practicar cualquier otro deporte, también puede causar fascitis plantar, ¿ya? Ahí estamos viendo, ¿cierto? Otro dibujo más tipo esquema, ¿cierto? De la fascia y generalmente donde duele más, ¿ya? Las zonas más comunes de aparición de este dolor van a ser en el talón, ¿cierto? En la zona media de la planta y en la zona externa, y en la zona media, ¿cierto? Y en la zona interna de la planta del pie. Ahí es donde generalmente más se suele apreciar el dolor, ¿ya? Entonces, eso con fascitis plantar. Ahora vamos a ver, ¿cierto? Por último, la enfermedad de Sever, ¿ya? Que es una inflamación y una irritación de los cartílagos de crecimiento del talón. Y si estamos hablando de cartílagos de crecimiento, vamos a hablar que una enfermedad netamente que va a afectar a los niños, ¿ya? El cartílago de crecimiento es una capa de cartílago ubicada cerca de los extremos del hueso, que es donde ocurre la mayor parte del crecimiento del hueso. Esta parte es más débil y tiene más riesgo de sufrir una lesión que el resto del hueso. Con un cuidado adecuado, ¿cierto? Esta enfermedad de Sever suele desaparecer en unos pocos meses y no causa muchos problemas a largo plazo. Entonces vamos a ver acá unas radiografías bastante bonitas, ¿cierto? En donde vemos ese como si estuviese fracturado ese calcáneo, pero no es así. Ya en la imagen de la izquierda vemos que la epífisis del crecimiento, ¿cierto? O el cartílago de crecimiento es un huesito, es cartílago, ¿cierto? Que se está proyectando para crecer. Ya es un hueso, un pie no maduro, ¿cierto? Que todavía no se solidifica completamente. Y a la mano derecha, ¿cierto? Vemos cómo ese cartílago de crecimiento se fracturó. Si se dan cuenta, la parte de acá abajito, la voy a tratar de encerrar, la parte de acá abajito está fracturada, ¿ya? Y esa fractura, ¿cierto? Se llama enfermedad de Sever, ¿ya? Es muy, muy, muy común en los niños que son bastante activos, que son bastante deportistas. La enfermedad de Sever puede causar dolor y mayor sensibilidad en ambos talones, ¿cierto? O en uno. También puede causar lo siguiente, una inflamación y un enrojecimiento en el talón. Puede producir una rigidez en el pie al levantarse, puede producir la famosa renguera o caminar de puntillas, ¿cierto? Esta caminata bastante rara que podría llegar a tener el niño. Va a haber dolor al presionar el talón por ambos lados y los síntomas suelen empeorar durante la actividad o después de esta y mejoran después con el reposo. Ya cuando la persona está en reposo, estos síntomas dejan de estar, tanto como el dolor y la inflamación. ¿Quién desarrolla la enfermedad de Sever? ¿Ya? La enfermedad de Sever suele darse en niños con las siguientes características, ¿ya? Niños en periodo de transición donde están siendo de niños jóvenes, donde suelen ocurrir entre los 9 y los 14 años en varones y los 8 hasta 15 años en mujeres, ¿ya? Niños que generalmente practican de manera activa deporte o actividades que requieren correr, saltar, en especial sobre superficies duras, ¿cierto? Como el baloncesto, la gimnasia artística, atletismo, baby fútbol, ¿cierto? Todo esto que requiera un impacto seguido, ¿cierto? En el talón del niño es muy probable que podría pasar, ¿ya? Como muchas de las enfermedades, hay veces que se, se lesiona, los papás nunca se enteran, el niño tampoco nunca se entera y al final eh, prácticamente el cuerpo se cura solo, ¿ya? Y, ¿cierto? Eso es por la clase de hoy. Yo les dije que iba a ser cortita. Estas son las enfermedades más comunes, ¿cierto? Que podríamos llegar a encontrar en el retropié. Así que eso sería. Nos vemos en la tarde, ¿cierto? Para los que quieran aclarar algunas dudas, algunas consultas. Y vamos a estar subiendo nuevamente el calendario de pruebas a la tarde, les voy a avisar. Y el miércoles en la mañana para los que no pudieron estar en la tarde del día de hoy lunes. ¿Ya? Que estén muy bien. Les deseo un muy buen inicio de semana.